Hola a quienes me vean. Alguien lo escribió y aquí lo leeremos. Era un hombre que había vivido mucho y a lo grande. A sus 38 o 39 años ya estaba lejos de la juventud y toda esta vejez, entre comillas, como él la llamaba, le había caído encima de la noche a la mañana. Pero era consciente de que si había envejecido no era tanto cuestión de la cantidad de años, sino de su calidad, por así decir, y de que si empezaba a experimentar ya cierta decrepitud, esta era más interior que exterior. Su aspecto seguía siendo juvenil. Era un tipo alto y fornido, con una abundante cabellera rubia, sin una sola cana, ni en la cabeza, ni en la barba larga, también rubia, que le llegaba casi hasta la mitad del pecho. A primera vista parecía algo astroso y desaliñado, pero mirándolo con más detenimiento, enseguida se descubría en él al caballero de comportamiento exquisito que había recibido en su día una educación propia de la más alta sociedad. Esta es una parte del primer capítulo de El Eterno Marido, una de las grandes novelas de Fyodor Dostoyevsky. Tiene especial atractivo para mí por la descripción de esa especie de neurótica reacción y de las obsesiones del protagonista. Tal vez un poco fatigante al leerla, pero demostrando que se puede narrar con profundidad los vericuetos del pensamiento complicado que todos tenemos o que podemos tener en ciertas ocasiones. Otra parte de este primer capítulo dice: ahora cerca de los 40 años la claridad y la bondad casi se habían extinguido en esos ojos, rodeados ya de sutiles arrugas. En ellos se manifestaban, por el contrario, el cinismo de un hombre hastiado y de moral relajada, la astucia y a menudo el escarnio, además de un nuevo matiz antes ausente, una sombra de tristeza y de pesar, una especie de tristeza distraída, se diría que sin objeto, pero intensa. Esta tristeza se manifestaba especialmente cada vez que se quedaba a solas. Y lo raro era que a este hombre, que hacía apenas 2 años, era bullicioso, alegre y despreocupado, y contaba a la perfección unas historias divertidísimas, ahora nada le gustaba, tanto como estar completamente solo. Había roto deliberadamente con muchos de sus conocidos, de los que ni siquiera tendría por qué prescindir en el presente, a pesar del completo desbarajuste de su situación económica. El Eterno Marido fue escrita en 1870 y se ocupa del conflicto que genera un triángulo amoroso entre marido, esposa y amante, pero no en el momento de la relación extramatrimonial de la mujer, sino años después del fallecimiento de ella. Esta novela corta se centra en la ambivalente relación atracción-repulsión que experimenta el marido, Pavel Pavlovich Trusotsky, con Belchaninov, quien fuera el amante de su esposa y personaje central de esta novela. Belchaninov es un soltero ya mayor, con interesantes conflictos psicológicos, bastante emotivo-emocional. Veamos cómo continúa describiendo Dostoyevsky. Es cierto que la vanidad había tenido mucho que ver. Con su susceptibilidad y su orgullo, muchos de sus antiguos amigos se le hacían insufribles. Pero también la vanidad había ido poco a poco dando paso al aislamiento. No es que se hubiera atenuado, ni mucho menos, pero fue adoptando una forma peculiar que antes no se manifestaba. Empezó a sufrir en ocasiones por razones totalmente distintas a las que hasta entonces habían sido usuales, por razones anteriormente imprevistas e inconcebibles, por razones entre comillas más elevadas que en el pasado. Si es que cabe expresarse así, si es que efectivamente existen razones más o menos elevadas, era lo que él solía añadir. Sí, a esto había llegado. Ahora se devanaba los sesos con ciertas razones superiores que antes ni se le pasaban por la cabeza. En su conciencia consideraba superiores todas aquellas razones de las que, para su propia sorpresa, no podía reírse de ninguna manera, algo desconocido hasta entonces. Se puede decir que en esta novela hay situaciones tragicómicas y un poco surrealistas entre estos dos personajes principales. El marido es descrito, por cierto, como, comillas, un hombre nacido con la vocación irrefrenable de ser eterna y necesariamente marido, y marido burlado por otras señas. Veamos otro trozo de esta obra del Eterno Marido.
¿Cuántas veces al levantarse de la cama por la mañana se había avergonzado de las ideas y los sentimientos que había tenido durante el insomnio nocturno? Y recientemente padecía de insomnio crónico. Ya había advertido hacía tiempo que se estaba volviendo extraordinariamente aprensivo en todos los sentidos, tanto para las cosas importantes como para las fútiles, y por eso mismo se había propuesto fiarse lo menos posible de su propio juicio. Pero con todo se producían hechos de cuya realidad no cabía dudar. Algunas noches en los últimos tiempos sus pensamientos y sensaciones se apartaban drásticamente de los que siempre había tenido, y en su inmensa mayoría no se parecían nada a los que experimentaba durante la primera parte del día. Se sentía desconcertado y había llegado a pedir consejo a un médico célebre. Belchanino no quiso seguir escuchando, pero le habían confirmado que estaba enfermo sin sombra de duda. Así pues, esto no pasa de ser una enfermedad. No estamos hablando de algo entre comillas elevado, sino de una simple enfermedad, se decía él a veces con mordacidad. Era algo que se resistía férreamente a aceptar. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en 1821 y falleció en 1881. Él y León Tolstoy, sin duda, fueron los dos grandes novelistas rusos del siglo XIX. Pero muy pronto la misma situación que hasta entonces venía produciéndose exclusivamente de noche empezó a repetirse también por las mañanas, solo que con más virulencia, no acompañada de arrepentimiento, sino de rabia, de sarcasmo y no de ternura. Se lamentaba de su pérdida de memoria. Se le olvidaban los rostros de conocidos suyos, los cuales al encontrarse con él se ofendían por este motivo. En 1849 Dostoyevsky fue detenido y condenado a muerte por sus actividades contra el zar, en particular por pertenecer a un grupo literario llamado el Círculo Petrashevsky, que debatía libros prohibidos en los que se criticaba a la Rusia zarista. Esto durante el mandato del zar Nicolás I. Habiendo sido condenado a muerte, a última hora le condenaron esa pena por una sentencia de pasar 5 años de trabajos forzados en Siberia. Además, tuvo que cumplir 3 años más como soldado raso en el ejército, hasta que el nuevo zar, Alejandro II, lo indultó y le restituyó todos sus títulos nobiliarios. Un quinto pasaje del capítulo 1 de este eterno marido es como sigue. Pues bien, a pesar de esta evidente pérdida cotidiana de memoria, algo que le causaba una enorme preocupación, todo lo que concernía al pasado remoto, hechos totalmente olvidados hace 10, 15 años, a veces le venían de pronto a la cabeza con una precisión de detalles e impresiones tan asombrosa que era como si los volviera a vivir. Algunos de esos hechos los tenía tan olvidados que le parecía un verdadero milagro que hubiera podido rememorarlos. Aunque eso era lo de menos. Cualquiera que haya vivido mucho tiene de un modo u otro sus recuerdos. El problema era que todos esos acontecimientos regresaban ahora bajo un aspecto modificado, completamente nuevo e inesperado, presentándose desde un punto de vista que antes habría sido impensable. ¿Por qué determinados recuerdos le parecían ahora verdaderos crímenes? Las otras novelas más reconocidas de Dostoyevsky son Crimen y Castigo, El Idiota, Los Demonios, El Adolescente y Los Hermanos Karamazov, publicada en 1880, un año antes de su fallecimiento. Pero Dostoyevsky escribió muchas más obras, en especial cuentos. Su novela corta de 1864, Memorias del Subsuelo, se considera como una de las primeras obras de la literatura existencialista. Y terminamos leyendo otra parte del Eterno Marido. Y no se trataba solo de sentencias de su propio espíritu, pues de su intelecto sombrío, solitario y enfermo no acababa de fiarse. El caso es que llegaba a maldecirse a sí mismo, y poco menos que a derramar lágrimas, si no visibles, sí en su conciencia. Si alguien le hubiera dicho hacía apenas 2 años que un día iba a llorar, no habría dado crédito. Al principio, de todos modos, los acontecimientos rememorados tenían un carácter más hiriente que sentimental. Le vinieron incluso a la memoria 2 o 3 deudas impagadas, insignificantes a decir verdad, pero al fin y al cabo eran deudas de honor, contraídas con personas a las que había dejado de tratar y de las que ahora hablaba mal. También lo atormentaba, aunque solo en los momentos más duros, el recuerdo de 2 fortunas, a cual más considerable, dilapidadas del modo más tonto. Pero no tardaron en presentarse también
recuerdos de un orden más elevado. Alguien lo escribió, nadie menos que Fyodor Dostoyevsky, y aquí nos animamos a leerlo. Hasta la próxima.